Nací en una ciudad intermedia, aquí en Colombia, con unos padres maravillosos, unas hermanas increíbles. Jugué, brinqué, salté, como todo niño, tuve una niñez muy feliz. Y dentro de esa felicidad de la niñez, pues estaba ir a cine. Mi mamá y mi papá me llevaban a cine en la ciudad donde yo nací y tuve una experiencia muy importante y recuerdo mucho esta primera película Fantasía de Walt Disney, donde podíamos mirar a Leopoldo Stokowski dirigiendo obras maravillosas de la música clásica. Dentro de esas La Tocata y Fuga, El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Pero recuerdo que al final de la película aparece esta imagen de estos demonios y la música de Una noche en el Monte Calvo de Modesto Mussorgsky. Eso me impresionó muchísimo. Mi mamá me tuvo que sacar llorando de la película y yo como un niño bastante sensible ante las cosas de la vida, pues quedé un poco marcado por esta escena de esta película que nunca olvidaré y que me fascinó todo el tiempo. A partir de ahí, pues el cine se convirtió en una pasión en donde no siempre las cosas eran muy bonitas. A veces veíamos películas de incendios de edificios, de terremotos y destrucciones, o incluso tiburones que se comen a la gente. Y bueno, esto marcó una emocionalidad, porque es que además las películas nos despiertan las emociones. ¿Por qué nos despiertan las emociones? Porque el cine está basado en guiones, muchas veces literarios, esos guiones, que se traducen en imágenes y sonido para generarnos precisamente esa emocionalidad. Y eso está ya demostrado desde el punto de vista científico. En la Universidad de Halle, en Alemania, han estudiado que las imágenes que se ven en las películas, en particular de aquellas películas que nos gustan, generan activación del área de la amígdala en el cerebro que está ligada a la emoción. Luego, cuando crecí, ya vine a la Facultad de Medicina, tuve la oportunidad de seguir viendo con mis compañeros, íbamos mucho a cine. Y llamaba la atención que en esas películas podíamos ver, casi en muchas de ellas, la enfermedad, la manifestación de las enfermedades, la muerte. Y eso, pues, permitía analizar que las historias de los demás nos conmueven. Y esa capacidad de conmovernos y de encontrar en las películas ese tipo de situaciones nos llevaba también a empatizar mucho con los personajes. Esa empatía pues también se ha demostrado desde el punto de vista neurobiológico. Observar a las personas o a otra persona experimentar emociones despierta en nosotros, en nuestros cerebros, áreas que también se asocian a nuestras propias acciones y emociones y sentimientos. Eso es algo que es importante. Esa empatía nos lleva entonces a la compasión. Y esa compasión, en la medida que fue pasando el tiempo y me especialicé en medicina física y rehabilitación, encontré muchas películas que me asociaban a las situaciones que veía yo también con nuestros pacientes y que a veces pasan desapercibidas. En la película El hombre elefante de David Lynch de 1980, tenemos la oportunidad de ver la vida de Joseph Merrick, un hombre que está deforme con una enfermedad que se llama el síndrome de Proteus. Esa deformidad hizo que él se hiciera a un lado y luego de que es secuestrado por sus captores y liberado, él logra escapar, llega a la estación de tren de Londres y en ese momento la turba, debido a su deformidad, lo acorrala en uno de los baños y él grita: no, no soy un elefante, no soy un animal, soy un ser humano. Este es el poder y la magia del cine. Aquí empatizamos totalmente con ese sufrimiento del personaje y nos metemos en su propia carne, y eso es algo que nos transforma para toda la vida. De esa misma manera viene una cantidad de preguntas con personas y con pacientes que podemos ver muchas veces en nuestra vida cotidiana. Y nos preguntamos cómo vive la vida y cómo perciben el mundo las personas sordociegas, como el caso de Helen Keller, o cómo es el proceso de rehabilitación y de inclusión social de las personas con lesión de la médula espinal, o cómo se puede sentir en algún momento que me cierren un párpado
a sangre fría cuando tengo síndrome de enclaustramiento. ¿Cómo es el proceso de muerte en una enfermedad terminal como es el cáncer? O cuando yo estoy tratando de buscar el suicidio asistido y no me dan la posibilidad de hacerlo. O incluso aquellas personas que tienen enfermedades mentales severas, como es el caso del Alzheimer, y cómo se siente realmente estar perdido en un mundo que no nos comprende y al que tampoco nosotros entendemos. Otras películas nos llevan hacia la justicia social y ahí podemos ver películas en donde hay una gran cantidad de discriminación hacia las personas en situación de discapacidad, en una sociedad a la cual tienen derecho. O personas en las cuales se realizan experimentos sin pedir su consentimiento. Otras películas captan la dinámica de los conflictos sociales en donde podemos ubicar alteraciones entre lo económico, lo político y las personas de las sociedades marginadas. Y otras películas nos llevan al mundo de aquellos pacientes que no son tomados en serio y que luego de ir de hospital en hospital terminan falleciendo de una manera injusta. Una de las preguntas que nos hacemos aquí es, ¿qué tanto nos acerca esto a la realidad? O sea, ¿el cine realmente es un reflejo de la misma o es más bien una construcción? Este filósofo de la Universidad de Nueva York, Thomas Nagel, hace un texto bellísimo a principios del siglo, en el año 2000, que se llama ¿Cómo se siente ser un murciélago? Y él nos menciona que por más de que disequemos el murciélago, le hagamos estudios neurofisiológicos, anatómicos, etcétera, va a ser muy difícil, casi imposible, que seamos y tengamos la experiencia subjetiva de lo que es ser un murciélago. Entonces, Thomas Nagel nos dice que aproximadamente podremos llegar a tener un punto de vista. Y esto es lo que hace el cine. El cine nos puede llevar a todas esas imágenes que ya vimos previamente y todas las preguntas que me acabo de hacer. Entonces, el cine, a partir del guión y de las imágenes, genera emociones, pero esas emociones se traducen también en conocimiento. Esto es fundamental. Y ahora, ese conocimiento, como profesor de la Facultad de Medicina, pues me hace pensar en por qué no transmitir el cine y utilizarlo como una herramienta para enseñar en el salón de clase. Entonces, a partir de ahí, habría que mirar cómo utilizar las películas, si usamos las películas completas o usamos solamente escenas. Este profesor, doctor, neurólogo de la Universidad en la Clínica Mayo en los Estados Unidos, él ha utilizado varias técnicas para enseñar la neurología y él menciona que puede utilizarse mediante la metáfora de los martillos de reflejos, donde un martillo de reflejo es que las representaciones son incorrectas, hasta 4 martillos de reflejos, donde realmente es imperativo ver la película porque ayuda a aprender sobre el tema específico. No solamente la neurología, se pueden enseñar muchas cosas y en particular aquellas que tienen que ver con lo que llamamos el currículum oculto. Dentro de eso, enseñar a tener ciertas percepciones sobre compasión y sobre justicia social. En Cine Salud, inicialmente miramos películas que tienen que ver con el cuerpo, con el profesionalismo y la relación, en este caso profesional de la salud paciente, películas que tienen que ver con la enfermedad como amenaza global, desafíos de la investigación biomédica y las misiones médicas. En otra fase, 4 semestres posteriores, en Cine y Salud Profundización, nos dedicamos al tema de la discapacidad, porque es fundamental que los estudiantes adquieran competencias para reflexionar sobre las problemáticas de los pacientes en situación de discapacidad. Entonces, aquí vemos películas que tienen que ver con la discapacidad como monstruosidad, el drama de ajuste, películas donde las personas se tienen que ir ajustando poco a poco hasta que se puedan adaptar en la sociedad. Películas que tienen que ver con la muerte como única solución,
donde se plantea el tema de la discapacidad severa y de aquellas personas que no quieren seguir viviendo. Películas que nos muestran los laberintos de la mente, volvemos al Murciélago de Thomas Nagel, y películas que tienen que ver con la inclusión, ese largo camino que tienen que llevar las personas en situación de discapacidad para poderse integrar a la sociedad e incluir con todos los derechos que esto implica. Para esto, obviamente, hemos necesitado de apoyo de otras disciplinas, y en este caso, el profesor Jorge Sandoval París, quien me colaboró muchísimo tiempo en este proceso, enseñando teoría cinematográfica a los estudiantes, que es un plano, que es el encuadre, que es la composición, cómo es que se entienden y cómo es que se hace ese proceso de traducción y de mirada crítica de las películas. Es fundamental para poder entender realmente qué era lo que pretendían los directores y los guionistas con las películas específicas. Esto ha tenido unos impactos supremamente interesantes en los estudiantes, cientos de estudiantes que ya han pasado por esta cátedra. Este es el caso de un estudiante que nos menciona que él no pensaba que era tan sensible, que algunas veces lloraba viendo las películas, que no había desperdiciado un minuto de su tiempo, un segundo de su tiempo en esta participación de las clases. O esto es otro texto de un estudiante que decía que cada película, cada clase, cada personaje y cada situación enriquecía su vida y que realmente sentían que cambiaban a partir de la visualización de las películas a través del tiempo. Pero hay una cosa importante, no solamente es para que aprendan los estudiantes, las películas también las podemos utilizar desde el trabajo, con los pacientes y con los cuidadores. Estamos hablando de muchas enfermedades crónicas y aquí los cuidadores juegan un papel importante. Esto es en el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Clara Mónica Lopera, esposa del doctor Lopera, tiene un grupo donde me han invitado varias veces a disertar sobre las problemáticas de las situaciones y las enfermedades de los pacientes. En este caso, pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o a cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer precoz. A partir de ese diálogo con los pacientes y de la visualización de las películas, salen miedos, fantasmas que los persiguen y realmente a partir de ahí podemos ver las intensidades y las necesidades de apoyo hacia los pacientes y a las familias. En ese sentido, el doctor Francisco Lopera, un hombre con una gran apertura de pensamiento, acaba de fallecer. Con él tuvimos la oportunidad de analizar también desde el punto de vista neuropsicológico y neurobiológico algunas de las patologías que se presentan en las películas, como el caso de Memento de Christopher Nolan, donde podemos mirar lo que ocurre en las personas con amnesia anterógrada de tipo hipocampal. Entonces, el doctor Lopera tenía también esa capacidad de conmoverse y gracias a eso él logra ubicar la población más grande en el mundo con Alzheimer precoz genéticamente asociado. Y al igual que el doctor Tripps en la película El hombre elefante, tuvo la capacidad de conmoverse y de impresionarse y de tener ese sentido de compasión para poder abrir mundos y para poder llevar las ideas a generar nuevo conocimiento. Realmente de volver a entender lo humano, que es de lo que se trata tener la interacción con el cine. Y eso a nosotros como auditorio, como personas que vamos a ver las películas, también nos conmueve y también nos ayuda a entender cómo es el mundo y cuáles son sus necesidades. Por esa razón, al igual que volver a nuestro niño que tenemos adentro, así como aprendimos a montar en bicicleta y nunca lo olvidamos, lo mismo podemos hacer con el cine. Entonces, los invito a que pensemos en el cine como una herramienta que nos puede ayudar a entender el mundo, a comprender sus problemáticas y de esa manera proyectar una mirada compasiva y humana para hacernos mejores seres humanos y para hacernos mejores ciudadanos. Muchas gracias.